historia de los pueblos hace interesante una cultura. En la época de la conquista española pasaron acontecimientos. Uno de ellos sucedió en el municipio del Pital. Ahí convivían los españoles y los indígenas paeses. Sus costumbres distintas generaron problemas entre ellos. Los blancos, en sus prácticas religiosas, eran incomodados por los indígenas, que se embriagaban con chicha, hacían desorden e interrumpían sus celebraciones. Esta situación fue un detonante para que los blancos buscaran un sitio donde pudieran vivir aparte de los indígenas. En el año 1738, el señor maestre de campo Juan Joven de Lozada, de origen español, vivía en la hacienda Buenavista, dueño de una gran parte de tierras, y cedió un terreno ubicado en el valle de Chimbayaco, lugar donde los blancos empezaron a construir su pueblo. Pero las rivalidades que habían entre ellos no dejaron de existir. Entonces se creó una línea imaginaria llamada la Guardarraya, límite que los indígenas no podían pasar. Hoy en ese punto se encuentra la Virgen de Aranzas. Esas rivalidades sucedían en el año 1807 y duró hasta el año 1950. La construcción se inició con un buen número de vecinos del Pital, que se trasladaron al terreno que estaba a 4 kilómetros de distancia, al que llamaron Chimbayaco, hasta llegar a ser reconocida jurídicamente. El virrey Almario Borbón oficia al obispo de Popayán para que erija una viceparroquia y la llamaron Nuestra Señora de Belén, y un tiempo después quedó solo Belén. Luego, al formarse este caserío, quisieron llamarlo Pitalito por ser hijo del Pital, pero como ya existía un municipio con ese nombre, no se pudo llamar así. Entonces lo dejaron Nuestra Señora de Belén. El 24 de marzo de 1837, el señor José Antonio Barreiro fundó el municipio que hoy todos conocen como El Agrado. Su nombre refleja todas las bondades que ofrece, sus bellezas naturales y sus fuentes hídricas que recorren sus montañas y su valle, que hace que se lo llame como el Jardín Agraduno o el Oasis de Paz. El municipio está ubicado al suroccidente del departamento del Huila, con 24 grados de temperatura, que lo hace cálido y agradable. Su altura está a 836 metros al nivel del mar. Cuenta con zona montañosa que se encuentra en la Serranía de Minas, y la zona plana está en el Cerro del Valle del Magdalena. Su extensión es de 22.210 kilómetros cuadrados. El municipio de El Agrado limita al norte con el municipio de Paicol. La importancia de esta zona limítrofe radica en los esfuerzos de los dos municipios por la conservación de la Serranía de Minas y un incipiente intercambio comercial. Al sur y al occidente, con el municipio del Pital, este límite tiene gran importancia histórica, ya que separa dos culturas diferentes, indígena y española. Además, la mezcla de las mismas dio origen al mestizaje de los habitantes del nuevo poblado. Al oriente con Garzón y Gigante, el límite con el municipio de Gigante tiene especial connotación, por ser dos pueblos de origen español. Con respecto al municipio de Garzón, tiene gran importancia el intercambio comercial, el cual beneficia especialmente al sector agrícola y manufacturero. Neiva, la capital de los huilenses, está a 135 kilómetros, comunicándose por vía terrestre con carretera pavimentada. De acuerdo con la tradición oral, el territorio actual de El Agrado, en el momento de la conquista, fue habitada por los Chimbayaco, que pertenecían a la nación Páez. También se habla de los Yaguildas y Yalcones y otros grupos que pertenecen a la nación de los Andaquíes, la que vivía en las zonas circundantes. Sin embargo, en las tierras que ahora pertenecen al municipio de El Agrado, se han encontrado petroglifos, vestigios y huellas, lo que indica que en realidad eran los indios los que habitaban en la zona. Estos vestigios se han confirmado por los estudios antropológicos que realizó la Universidad Nacional de Colombia para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, para determinar los primeros pobladores de tierras donde hoy está construida la represa. Las edificaciones reflejan toda la historia vivida y hoy día se pueden disfrutar,
pues han sido conservadas con esmero y buen gusto. En el año 1807, los honorables del municipio mandan una carta al virrey Mario Borbón para que les construya una capilla, y él ordena al obispo de Popayán para que él realizara el trazado de la plaza municipal. Al norte iría el templo, al oriente se construiría el palacio municipal y se dejó un espacio comercial de intercambio de productos entre indígenas y españoles. Así quedan marcados los 3 sitios de poder que tiene todo pueblo español: el eclesiástico, el gubernamental y el económico. Y en sus alrededores construyen los gamonales o señores españoles para terminar de conformar la plaza central. El resto del pueblo se construye en trazado virreinal, o sea, en embarrado. Por eso sus calles son rectas, de una arquitectura que aún unas casas la conservan. En el año 1886, el ingeniero William Barney construye el templo. Su diseño es majestuoso. Su campanario funciona con un sistema muy especial. Para llegar a la punta de la torre, en su recorrido se puede vivir un ambiente de la época española. La luz que entra por sus ventanales generan un color especial. Sus exteriores muestran su hermosura y su interior irradia paz. Cada detalle habla por sí solo. La casa parroquial, de estilo colonial, sus muebles y pasillos, un complemento. Es una muestra importante de la religión de la época. Enseguida del templo se encuentra una casa grande de 2 pisos y fue donada por la señorita Cuéllar. Ahí funcionaría el colegio normal para señoritas con la regencia de las hermanas de la Presentación. Ahí nacen las primeras promociones y se forman las primeras educadoras del municipio. En el año 1939 se construye por el maestro Artunduaga la Casa de Gobierno, donde funciona actualmente la alcaldía municipal. En el centro del parque se encontraba el Chorro de San Pedro, donde llegaban los habitantes y se abastecían de agua. En 1887, el señor Sierra hace un acueducto para su finca en la parte norte y dona agua para que coloquen los primeros hidrantes que se ubicaron en varios sectores. En el año 1914 se arma la pila de bronce donde se encuentra el parque. Esta obra fue auspiciada por José Antonio Barreiro, impulsor de muchas obras del municipio. El municipio de Lagrado, cuna de poetas, músicos, artistas, oradores, gente líder honesta y trabajadora. El 6 de septiembre de 1824 nace el doctor José María Rojas Garrido, hijo del señor Felipe Rojas y Belén Garrido. Fue presidente de Colombia en el año 1866 al año 1867, cuando en la vida pública nacional brillaba el general Tomás Cipriano de Mosquera, su gran amigo, al que defendió en el Congreso de la República de Colombia, en una brillante exposición que es ejemplo de oratoria jurídica y parlamentaria. Fue congresista, gobernador del Huila y Cundinamarca, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Guerra, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, único que ejerció los 3 poderes públicos, el Ejecutivo como presidente de la República, el Legislativo como presidente del Congreso y el Judicial como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Escritor, poeta, filósofo, rector y catedrático. Es considerado el mejor orador de América. Dentro de sus poesías está San Pedro Alejandrino, Bolívar, Cuba, París. Luego fallece en el año 1883 en la ciudad de Bogotá. Debemos citar a la poetisa Silvia Lorenzo y al presbítero Genaro Díaz Jordán como representantes de la literatura agraduna. Fortunato Herrera fue un sacerdote agraduno que diseñó el escudo y compuso el himno de su pueblo. Luis Carlos Herrera, alto directivo de la Universidad Javeriana. La hermana San Jacinto fue directora del internado de señoritas, uno de los pocos centros educativos en esa modalidad del departamento del Huila. En este recordatorio se debe citar en justicia
a la matrona María de Jesús Cuéllar de Jerez, madre del general Jorge Humberto Jerez Cuéllar. Existen en la actualidad casas que hacen parte de la historia y hoy conservan su diseño colonial. La Hacienda Buenavista, construida a finales del siglo XVII, sus primeros dueños fueron Diego y José Antonio Barreiro, y luego fue vendida a don Fortunato Lozada por un valor de 30 pesos. El área estaba constituida por 3.000 hectáreas de tierra. La casa es muy importante porque en las travesías que hacía el libertador Simón Bolívar pernoctó varias noches y días mientras organizaba la campaña del sur. En una casa de la familia Méndez, ubicada en la zona rural, funcionó la primera notaría del centro del Huila. Otra casa Méndez es construida a finales del siglo XVII, vendida a don Fernando Méndez en el año 1925. Conserva su infraestructura, sus muebles y camas, sus lámparas hacen parte de la época. Al entrar, se da una sensación de transporte al pasado. La Casa Barreiro, en 1930, fue remodelada y se reinauguró en 1939. Aún así conserva su fachada y la entrada a la caballeriza. En su pasillo se aprecia lo amplia que es y los detalles de sus columnas. Su color blanco y ventanas en madera conservan su historia. Un acontecimiento que inundó el nacimiento de los Sagradunos, zona donde estaba su capilla San José de Belén, declarada Patrimonio Histórico y Cultural del departamento del Huila, hoy cubierta de agua, borrando del mapa su existencia, pero no ha sido borrada de los corazones de sus habitantes. La zona rural está conformada por 22 veredas, de las cuales tenemos Alto Buenavista, Alto Granadillo, Bajo Buenavista, El Astillero, El Carmen, El Horizonte, El Socorro, La Cañada, La Escalereta, La Esperanza, La Undina, La María, La Galda, Las Orquídeas, Los Pinos, Los Olivos, Montecitos, Pedernal, Sabaneta, San Antonio, San José de Belén y Yaguilda. Contamos con 8 barrios, como son Chimbayaco, El Centro, Fortunato Herrera, Caracolito, Manizales, Roja Garrido, San Agustín y Ana del Calvario. A sus alrededores se encuentran el Cerro del Caracol, de donde se aprecia una hermosa panorámica del municipio, y al frente de igual manera. Para llegar a este sitio es de fácil acceso y desde allí se aprecian lindos paisajes. Las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes el 24 de septiembre se convierten en la gran ocasión para que la comunidad del municipio demuestre anualmente todo su fervor católico y desde las diversas localidades acudan masivamente. Recientemente, la alcaldesa de Lagrado, Ubaldina Lozada Vega, fue recibida en audiencia especial por el señor presidente de la República, en compañía de su familia y de una delegación juvenil en la ciudad de Bogotá. Por sus características especiales, este municipio huilense merece ser conocido y disfrutado por todos los turistas nacionales y extranjeros. El municipio de Lagrado les da la bienvenida.